Muy buena tarde, compañeros. Nuevamente vamos a continuar con nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar. En esta ocasión elaboramos estas diapositivas para un breve curso taller que vamos a dar, denominado cómo elaborar tu programa analítico. Esta va a ser la primera sesión. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Se está llevando a cabo precisamente porque tenemos este documento que nos habla de este proceso, más que nada formativo de implementación del plan de estudios, el cual nos dice que en la etapa regional el trabajo con supervisores se va a llevar a cabo el 8 y 7 de diciembre, ¿sí? Con direcciones a partir del 3 de enero y con la escuela el 4 y 5 de enero. La intención es de que podamos publicar las 3 sesiones que se requieren para comprender completamente cómo es este proceso, y se está llevando a cabo precisamente porque se encontraron algunas áreas de oportunidad en estos procesos. Entonces, para comenzar, debemos considerar en estos trabajos algo bastante pertinente, que va a ser que este trabajo está diseñado para que se pueda obtener como resultado el producto final. En este momento va a ser que se elabore esa lectura de la realidad que pudiera servirnos como un antecedente o un diagnóstico de nuestro programa analítico, y vamos a ver por qué. Y para esto vamos a contar con un ejemplo, ¿sí? Dentro de los materiales aquí está el QR donde lo pueden ustedes descargar. Viene un ejemplo del programa analítico, ¿sí? Y también que vamos a encontrar un formulario de actividades. Entonces, en ese QR, en el primero vamos a encontrar este programa analítico, ahorita lo vamos a explicar. La cosa es que lo tengan. Y en el segundo es este formulario con la intención de que simplifiquemos actividades y cómo explicarlo al finalizar de este curso, si lo hacemos de la mano, porque está hecho para que se trabaje de manera simultánea con la computadora y con nuestro celular, para que vayamos, o en todo caso con el puro ordenador, pero la intención es que se vaya llenando. Lo que nos va pidiendo son 3 actividades que nos piden, 4 en total, pero una se hace al final ya de manera individual ustedes en su computadora, donde primero vamos a seleccionar estas preguntas. Ya viene aquí, vamos a integrar aquellas que consideramos, ahorita lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Pero la intención de todo esto que se va a ir escribiendo, que se va a ir sistematizando, es que se nos envíe una copia de estas respuestas a nuestro correo electrónico, y la intención es que podamos solamente copiar y pegar eso que se requiere para que podamos elaborar nuestra lectura de la realidad. Entonces, como justificación a todo esto, vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el artículo 23 de la Ley General de Educación, donde nos habla que la Secretaría va a ser la que va a determinar los planes y programas de estudio que van a ser aplicables, y todo esto va a ser en conformidad a proteger los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Así como también nos va a hablar que el contexto va a llevar un enfoque humanista, social, crítico, comunitario e integral para la educación, y sobre todo con la intención de recuperar aquellos saberes locales, más que nada porque vamos a ver más adelante porque nos habla de esto, porque es a partir de ahí son como que las justificaciones para lo que nosotros conocemos como el codiseño. También vamos a conocer lo que viene dentro de esta justificación, lo que nos dice en el artículo 113 ya de la Ley General de Educación, que fue publicada en 2019, donde nos habla que corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal, más que nada determinar los principios rectores para los planes y programas de estudio, así como también
el proceso de cómo lo va a diseñar o plantear, ¿no? O sea, todo este proceso y sobre todo, como nos dice aquí, algo que causó un poquito de revuelo en este tema es las participaciones que se tuvieron a nivel local para conocer las realidades, contextos de cada una de las situaciones y de cada una de las particularidades de la comunidad mexicana, ¿no? Como antecedente, vamos a considerar, hay dos acuerdos que se publicaron recientemente, el 0608-2023 y el 0808-2023. El primero de ellos nos habla por el cual se establece el plan de estudios de educación secundaria, y el segundo nos habla el por qué se establecen los programas de estudio. Entonces, el 606 nos habla de cómo se establece el plan de estudios y el 0808 nos habla cómo se establece el programa de estudio. Pero ahorita vamos a ver este juego de palabras, a qué se refiere cada una de estas definiciones. Para esto, una definición que nos dan es que el plan de estudio es el medio que permite seleccionar y organizar los conocimientos con criterios de secuencialidad y continuidad considerados como fundamentales para el logro del perfil del egreso académico, o sea, el enfoque del ciudadano que se planea o se plantea formar. Asimismo, este funciona como un instrumento flexible, dinámico, que va a reflejar todo aquello que se planea aparezca en el programa de estudios. Entonces, esa es la intención que se pretende, y como nos dice el plan, pues nos va a hablar de un perfil de egreso, de un modelo de ciudadano que se planea formar y cómo se va a formar para que ya después esto dé parte a un programa de estudios. ¿Qué es el programa de estudio? No es otra cosa más que, aquí se nos andaba pasando, un ejemplo que podemos tomar en cuenta nosotros es que en el programa 2011 teníamos un plan de estudios, como es este que tenemos ahorita en el 2022, y el 2017, ahí sí manejaban plan y programa de estudios, o sea, en un solo documento contenía la forma, el perfil de egreso y lo que se pretendía, o sea, los fines de ese modelo educativo y que se iba a enseñar en cada una de las asignaturas. Y un ejemplo que tenemos, no olvidemos que en el programa de 2011 estaba el plan de estudios, donde se nos empezaba a hablar de las 5 competencias y se nos hablaba de los principios pedagógicos, y teníamos el programa de estudio que venía ya por cada asignatura, ¿no? Entonces, esa ha sido una parte que se tiene, ahorita vamos a decir por qué. Porque precisamente el programa de estudio, como decíamos, es una formulación hipotética de aquellos aprendizajes que se pretenden lograr a partir de las unidades académicas que van a componer el plan de estudios, y sobre todo va a marcar estas líneas generales de su formación, o sea, porque nos va a dar como resultado un perfil de egreso. Para eso, este programa 2022, como lo habíamos dicho en su acuerdo 0808-2023, nos daba ya el programa de estudios para la fase 6. Acá está el ejemplo que dábamos nosotros hace rato, que en el programa 2011 teníamos un plan por un lado y un programa. El 2017 venía junto el plan y programa. Este 2022 vuelve a estar segmentado. Donde también no debemos de perdernos es que en el 2011 ya se trabajaba en los programas con contenidos y aprendizajes esperados. Posteriormente viene en el 2011, y también venían por bimestres, ya venían jerarquizados, ¿no? Posteriormente viene el 2017, se quitan los contenidos, se quita la jerarquización y se dice tú vas a dosificar para jerarquizar cómo vas a impartir cada uno de los aprendizajes esperados. Y ahorita en el 2022 se retoman los contenidos,
se ingresan a lo que se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje, que es muy similar a un aprendizaje esperado, pero aquí se hace la segmentación ya por fases, y en este caso para secundaria cada una de las fases dentro de sus respectivos campos formativos va a ir estructurado por asignaturas, a diferencia de en primaria y en preescolar. Para todo esto, nosotros debemos de considerar que existe más que nada algunas características específicas del plan y programa, y de este nos dice que es producto de una tarea colectiva, de una construcción constante, o sea, ese proceso de codiseño, algo de lo que hablábamos anteriormente cuando decíamos que se iba a poder regionalizar o trabajar de manera local. También nos habla que se reconoce la diversidad desde donde se define la identidad nacional del Estado. También lo que veníamos diciendo, que se reconoce todas las particularidades de cada uno de los individuos que integran a nuestro Estado como tal, a nuestro país como tal, a nuestro Estado, a nuestra comunidad, para de esta manera poder ver o tener esa idea de cómo se va a enseñar. Tenemos también que se va a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes durante todo el proceso educativo. Por eso es de que se habla que esta va a ser integral, y sobre todo que se atienden temas ya también del área socioemocional. De igual manera se reconocen capacidades como un referente para determinar lo que es el perfil de egreso, y sobre todo van a ser o nos va a servir esto como un instrumento que integra conocimientos y saberes para resolver problemas de relevancia social. Entonces, para eso es lo que se va buscando. Pero ahora hemos tenido que nos han hablado de que existe un programa sintético, un programa analítico. Entonces vamos a definir lo que es un programa sintético. Lo vamos a encontrar en la página 137 del plan y programa de estudios, y precisamente en este se va a retomar el planteamiento que nos dice Díaz Barriga sobre que son aspectos que se relacionan de forma institucional curricular y despliegan lo que viene siendo un punto de partida para el trabajo en cada una de las escuelas, donde se va a dejar un espacio para ese proceso de contextualización que va a estar a cargo de esos colectivos escolares. Entonces, este programa, como nos dice aquí, posteriormente se van a realizar adecuaciones para poderlo pues desarrollar en cada uno de los centros de trabajo, y para hacer eso nos vamos a ir a lo que nos dice en cuanto a la definición de qué es un programa analítico. El programa analítico lo vamos a ver como una segunda etapa de este programa sintético, que se fundamenta con el conocimiento del plan de estudios, que es lo que estaba diciendo, y sobre todo el análisis sistemático tanto de las condiciones de la escuela como de las habilidades que tiene el docente, ¿no?, para desarrollar las actividades que se tienen planteadas, y sobre todo articular los planteamientos del plan de estudio y adecua condiciones concretas en las que realizan o sobre los que se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo atendiendo las necesidades, estilos y ritmos, porque nos está hablando que el programa analítico como tal, aquí lo que nos dice que va a entrar en ese proceso de contextualización de los contenidos para poder integrarlos y que se puedan apropiar, ¿no?, para que estos puedan ir siendo significativos en cuanto al trabajo tanto en el aula como su implementación en la comunidad. Para todo esto nos apunta de que este trabajo se va a realizar de manera local con el colectivo docente durante los consejos técnicos escolares,
para llevar a cabo, como decíamos, este proceso de contextualización de los contenidos nacionales, que es el programa sintético, el cual está incompleto, como nos dice aquí, y sobre todo no se reconoce espacios de codiseño a nivel curricular. Este espacio de codiseño pues va a ser el que nos va a permitir incorporar problemáticas, temas y asuntos, como lo vemos diciendo, comunitarios y locales, con la intención de enriquecer aquello que se está haciendo, pero sobre todo, como decíamos, que sea significativo, que él comprenda el por qué lo está haciendo, pero también lo pueda aplicar, no solamente quede en un estudio hipotético. También considera que se deliberen, que se debata en torno a cuáles son los contenidos indispensables o necesarios a integrar en este programa analítico, ¿por qué se dice que tienen que deliberar entre los docentes? Porque como se va a trabajar de una forma interdisciplinar, va a ser muy importante el saber qué está haciendo el compañero, más en secundaria, para saber si esto me va a servir para facilitar el trabajo que yo estoy haciendo dentro de mis actividades escolares, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo, y sobre todo, como nos dice aquí, se reconozcan estructuralmente los procesos de esa decisión curricular, o sea, de qué es lo que va a ir haciendo cada quien y cómo lo vamos a ir integrando para que tenga ese enfoque interdisciplinar. Esa parte es muy, muy importante también. Y como definición de codiseño, eso lo vamos a encontrar en la página 138. Vamos a entender que el proceso de codiseño considera que el colectivo docente de cada escuela va a deliberar qué contenido será necesario integrar a esos programas analíticos a partir de los programas sintéticos por fase que se tienen, para que se pueda llevar a cabo esa apropiación de contenidos y reconozcan estructuralmente estos procesos de decisión curricular que conlleva, o sea, cómo yo tomo la decisión para decir, sí lo voy a hacer, pero el por qué lo voy a tomar, o sea, de qué manera me va a servir. Y no se trata solamente de plasmarlo en un texto, sino de que pueda ser perceptible en una acción formativa de una actividad. Y como nos dice en esta página 138, esa parte se nos estaba faltando, tratamos de exponerle en su mayoría como vienen en los textos y ponerles el paginado para que vean el por qué se tiene que hacer. Entonces, como hasta ahorita se ha dicho, es posible advertir que los programas sintéticos están incompletos por definición, por lo que debe integrársele a cada campo aquel contenido que lo va a fortalecer, y para eso está el siguiente esquema, que es este, que lo encontramos en la página 138 del plan y programa de estudios, y viene esta parte en la página 113 de la Ley General de Educación, que fue con lo que empezamos, y aquí nos habla que está el programa de estudio y los contenidos nacionales, que venía siendo mi programa sintético. Posteriormente en CTE, junto con los compañeros, vamos a llevar a cabo la lectura, estos tipos de trabajo, de talleres, para poder apropiarnos y articular y sobre todo contextualizar esos contenidos ya nacionales. Y una vez que tenemos contextualizado, o sea, sabemos por qué lo vamos a aplicar, con qué lo vamos a aplicar, toda la diversidad que conlleva todo eso, pues ahora sí vamos a poderle también integrar contenidos locales basados en el contexto de la escuela para elaborar lo que viene siendo el programa analítico. Porque ya después del programa analítico, esto me va a dar como resultado la planeación didáctica. Por eso se hace todo este desglose, ¿sí? Y la explicación, porque el programa analítico pues viene siendo ese parteaguas o ese inicio de las actividades que se van a realizar. Para todo esto debemos de tomar en cuenta que hay un espacio dentro del programa analítico que es un proceso donde se da un panorama general de los contenidos, y aquí se muestran todos los contenidos que se van a ver, y es lo primero que se recomienda para que se pueda observar si existe alguna vinculación entre ellos y se puede trabajar de forma interdisciplinar o transdisciplinar con la intención de que quede
ahora sí que fortalecido o cimentado la forma en la que se va a llevar a cabo esta vinculación, ¿no? Porque tenemos que tener bien en claro cómo estos contenidos, a partir del trabajo que se haga con ellos, me van a permitir atender la problemática que se está mencionando, ¿no? Y para todo esto tenemos este ejemplo donde aquí ya hablamos de ese proceso de codiseño como tal, ya aplicado, ¿sí? Ya identificado, porque en este caso, como tenemos ahí donde brilla ese óvalo, tenemos nosotros esos 3 puntitos que significan que ese proceso de desarrollo para matemáticas que se está viendo en segundo año también se va a ver en tercer año. ¿Qué nos dice también, por ejemplo, en este caso, en biología, ¿sí? Ese programa, ese contenido y ese proceso de desarrollo no dicen son más extensos, y aquí lo que se es una reducción para adecuarlos a la problemática que se trabajara. O sea, también es ese proceso de codiseño. Y esto es lo que se decía: funcionamiento del cuerpo humano coordinado por el sistema nervioso, y aquí nos habla del sistema nervioso y endocrino. Entonces, hay algunas cuestiones que no queremos involucrarnos todavía, que solamente queremos atender una situación de manera específica. En este caso es el sistema nervioso, y por eso hacemos o recortamos y le ponemos ese puntito para marcarlo como codiseño. O sea, de esta manera estoy yo exponiendo cuáles procesos de desarrollo se van a repetir. En este caso, este de segundo se va a dar en tercero, y este contenido y este proceso de desarrollo que sí se encuentran en el programa de estudio, simplemente se va a modificar un poco lo que dicen para que se puedan adecuar a lo que yo quiero trabajar con los estudiantes. Ok. Dentro de la parte central de la lectura de la realidad, que es uno de los escenarios del programa analítico, debemos comprender que el análisis del contexto socioeducativo de la escuela consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela con el objetivo de identificar situaciones o problemas que sirvan como un punto de partida para esa contextualización y ese codiseño de contenidos. Entonces, vamos a entender que elaborar el programa analítico involucra trabajar los 3 siguientes planos, que es el área del contexto socioeducativo de la escuela, la contextualización y el codiseño de contenidos. Y sobre todo, esta parte es donde ya se le va a dar sentido. Entonces, ahorita simplemente vamos a explicar y atender esta que viene en color azul. Y para eso, ¿qué tenemos como definición de la lectura de la realidad? Pues sabemos que es un proceso donde la problematización es fundamental, ya que nos facilita el cuestionar, ampliar o profundizar, o en su caso replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. De igual manera, es un ejercicio participativo donde cada voz y mirada de quienes integran esa comunidad escolar es escuchada y se toma en cuenta. También nos permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad escolar. Se alimenta de diferentes fuentes, tienen como principal insumo ser significativo a lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos o vivimos día a día, por lo que solamente se construye con unos datos estadísticos, y sobre todo se actualiza cada vez que se requiere y con la nueva información que se va descubriendo o va llegando, que es esta parte. También aquí nos dice que se revisa, dialoga de manera colectiva para definir aquellas situaciones que son relevantes. O sea, esto que es muy importante, vemos cómo comienza a darse sentido y a definirse qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que queremos y qué es lo que no vamos a buscar. También nos dice que la lectura de la realidad que hace cada colectivo docente es distinta, no solo porque cada escuela se ubica en un entorno
diferente, sino también porque cada colectivo, cada proceso, perdón, cada grupo de docentes es único y como nos dice aquí, pudieran surgir varios análisis, varias situaciones a partir de la reflexión por diferentes personajes que vayan todos o que estén adscritos al mismo centro de trabajo, ¿no? Aquí lo que se busca es que no existe la posibilidad de advertir que existe análisis mejores o peores, sino que únicamente existen análisis distintos, ¿no? O análisis que nos dan esas facilidades, es lo único que tenemos. También en la página 9, el fascículo 1 de Aprendamos en Comunidad, viene este trabajito donde nos dice que la lectura de la realidad implica las condiciones socioeducativas de la escuela y hay diversas alternativas para identificarlas. En este caso se nos dan unas preguntas, las y los estudiantes, y viene un conjunto de preguntas que saben, cómo es su entorno, qué hacen y después de acudir a la escuela, cuáles son sus intereses, qué tipo de actividades o estrategias. Dentro de la familia es cómo están conformadas, qué vínculos hemos hecho con ellos, cuál es su lugar de origen. Dentro del equipo docente, cómo nos conformamos, cuáles son nuestras mayores fortalezas, ¿sí? Qué dificultades encontramos. En el espacio de materiales, qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura, qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado, cuáles son las principales problemáticas que se viven, qué conocimiento tenemos de todo eso. Entonces, son estas preguntas guía que nos van a ayudar a delimitar esa información que queremos, y para esto nos dice que vamos a elaborar un listado. Como les decía yo, este trabajo no simplemente va a tratar en que se pongan a escucharlo, sino que se busca que sea interactivo y sobre todo que les permita sistematizarlo de una manera más práctica. Y para esto, este listado, vamos a tener dos preguntas, pero lo vamos a hacer aquí. Como les decía, hay unos QR con lo que cuentan y el segundo QR, que es el del formulario, te va a llevar a esta parte. Y ya este listado ya contiene aquí las preguntas que leímos y ustedes van a seleccionar cuáles sí y cuáles no. ¿Sí? Posteriormente vamos a escribir cuáles son las que tenemos intención de poderlas integrar. Y como les decía, la ventaja que se tiene que al hacerlo esto y terminemos este formulario, todas las respuestas que nosotros le pongamos nos van a llegar por correo en un formato de Excel, y simplemente para elaborar nuestra lectura de la realidad, como ya todo va a estar sistematizado, simplemente vamos a copiar y pegar, ¿sí? Entonces elaboramos ese listado y después vamos a responder las preguntas guía. Para eso mismo aquí, esta respuesta es aquí, la respuesta a las preguntas guía. Viene las y los estudiantes, vienen las preguntas. Y lo que yo les recomendaría, en un solo texto, hagamos contestemos estas preguntas, no segmentados, sino por el cada uno de ámbito. Las familias, contestemos estas preguntas aquí. Equipo docente, contestemos esto aquí. La comunidad, los espacios y los materiales. Y como le veníamos diciendo, al estarlos contestando, al estar escribiendo y terminemos este formulario, toda esta información nos va a llegar en un formato de Excel, donde solamente, como vuelvo a repetir, pues vamos a copiar y pegar, ¿no? Para que se nos pueda facilitar el trabajo que se está realizando. Dentro de todo esto también, ya que terminemos, vamos a utilizar este cuadro para sistematizar la información obtenida a partir de las respuestas del listado de las preguntas guía, y viene aquí qué situaciones y problemáticas identificamos en nuestro contexto, qué sabemos de las situaciones y problemáticas que debemos incidir, qué queremos incidir, cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar, con qué contamos para abordar la tarea, cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje.
requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos. ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad? ¿Y qué participación esperamos de actores externos a la escuela? No olvidemos que a final de cuenta esto, más adelante lo vamos a ver en la segunda sesión, cómo vamos a integrarlo, como nos dice ahí, con las acciones formativas para el aula, para la escuela y para la comunidad. Y dentro de todo esto dice aquí que es posible que identifiquemos necesidades y falta de condiciones en cuanto a materiales o recursos humanos, por lo que es importante reconocer qué capacidades como colectivo tenemos para trabajar cada una de estas problemáticas. Posiblemente la problemática sea de la que más incide, pero no contamos con las herramientas o los materiales para poderla trabajar. Entonces vamos a buscar alguna más que sí podamos atender. Estas preguntas las vamos a encontrar en la página 15 del fascículo 1, pero también las vamos a contestar aquí. Como les decía, las vamos a contestar y al finalizar, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que vamos a recibir un correo con todo lo que estuvimos escribiendo y ya simplemente vamos a cortar y pegar. En este caso tenemos aquí la lectura de la realidad del ejemplo, de este ejemplo que igual le aparece en el QR, y este ejemplo ya aquí viene a través de un texto descriptivo con las respuestas de las preguntas guía que tenemos. Entonces, para elaborar este texto es lo que nosotros les decíamos aquí, que al finalizarlo, pues nos va a llegar una copia de las respuestas a nuestro correo. Entonces, esto ya nada más va a ser una cosa de copiar y pegar, pero todo eso no solamente lo vamos a hacer de una manera simple, ¿no? Sí, simplemente vamos a utilizar como base o como referencia esta rúbrica para elaborar ese texto descriptivo, ¿sí? Aquí nos viene, por ejemplo, el texto muestra información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto, quienes integramos y de quienes integramos la comunidad. El texto reconoce las condiciones socioeducativas de la escuela. La información nos facilita el cuestionar, ampliar o profundizar o replantear lo que pensamos, sabemos sobre nuestro entorno escolar. La información está organizada de forma clara, los párrafos se distribuyen, siguen un orden lógico, se utiliza correctamente signos de puntuación, no existen errores ortográficos y se emplea un vocabulario amplio y rico. Entonces, esto me va a servir para que yo pueda elaborar este texto. En este caso, en el ejemplo que nosotros damos, es algo genérico porque hablamos como supervisión escolar, pero así va a aparecer en su ejemplo de su programa analítico, y ya como así se va ampliando aquí ya para el proyecto que se va a trabajar. Antecedentes o lectura de la realidad, como lo quieran poner, aquí vamos a describirlo todo. Viene el panorama de los contenidos, esta parte donde lo que decíamos, de qué forma nosotros vamos a vincular cada uno de los contenidos con cada uno de los campos formativos, para que a final de cuenta me pueda decir el por qué voy a trabajar de esta forma este contenido y este proceso de desarrollo para atender esta problemática, que en este caso son estudiantes que presentan una conducta violenta en el aula o en la escuela. Entonces, o sea, compañeros, la intención es que terminen y vayan utilizando y de manera paralela realizando el trabajo en este formulario, para que al culminar la actividad les regresen a ustedes las respuestas, como nos decía aquí. Nos regresen las respuestas, aquí viene, perdón, a nuestro correo, no nos dice aquí, y simplemente pues vamos a copiar y pegar y tenemos de esta manera ya la lectura de la realidad, que sería esto de nuestro programa analítico. Y como ya tenemos este ejemplo, pues lo podemos utilizar. Sabemos que es una problemática bastante generalizada, la de la violencia en el aula
y en la escuela, pero aquí solamente en vez de tener esta información, puede ser esta y agregar la que acabamos de generar como lectura de la realidad. Y de esta forma se le comienza a dar sentido a nuestro programa analítico para que podamos pasar al panorama general de los contenidos, que es lo que vamos a ver en la segunda sesión, donde vamos a ver de qué manera vamos a llevar a cabo ese proceso de codiseño. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y como les decíamos, vamos a trabajar a marchas forzadas para que podamos atender esto antes de que termine el mes de diciembre y ustedes puedan llegar ya con un programa analítico que sí va a partir con base de ejemplo a este, pero va a contener ya, por ejemplo, la lectura realidad de cada uno de sus centros escolares, ¿sí? Y ¿qué más va a contener? Pues va a contener esos programas que se van a hacer de acuerdo al codiseño, como decía, se puede integrar hasta en otras fases, podemos utilizar estos contenidos y agregar los procesos de desarrollo por el grado escolar que queremos, ¿no? Y de esta manera podemos ir atendiendo las demás fases. Bueno, compañeros, ahora sí, espero les sirva bastante y saludos a todos, ya desde Acapulco ya funcionando.